Muy buenos días. Estamos en el 23º CONCITEX, Congreso Nacional de Ciencia, Tecnología y Sociedad. En esta mañana nos acompaña el señor Jorge Enrique Segura Olivares, del Ministerio de Educación Pública, con la charla La enseñanza de las ciencias naturales para renovar la esperanza en la sociedad, en la era de los datos. Antes de darle la palabra al señor Segura, voy a recordarle al ponente que tiene 30 minutos para exponer y posteriormente tendremos 10 minutos para respuestas y preguntas. Le solicitamos a los participantes escribir las preguntas en el chat junto con su dirección de correo, por si no hubiera tiempo de que el ponente conteste las preguntas, pues lo haga posteriormente comunicándose con ustedes. Recordarles que los micrófonos deben de estar apagados y el video encendido para una mejor interacción. Yo le voy a interrumpir como a mitad de la conferencia para dar el código de validación a los participantes y recordarle a los participantes también llenar la boleta de evaluación. Sin más, por el momento, le damos la palabra al señor Segura. Gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias a usted, Leticia. Es fin de semana y vamos a tener una clase de ciencias. ¿Qué les parece? Es una clase de ciencias interesante y yo trabajo para el Ministerio de Educación Pública en diferentes áreas. Una en educación diurna, en el Liceo Rodrigo Solano. Y también tengo la dicha de participar en educación de adultos en la noche, en un CINDEA, Centro de Educación Integrado de Jóvenes y Adultos, en el CINDEA La Florida. Participo y colaboro en el CINDEA del Cocal. También colaboro en un horario en un colegio privado, el Colegio Atlantic College. Entonces, saludos a toda la comunidad de Siquirres, en particular la comunidad de La Alegría de mi provincia de Limón, la más bella del mundo. La ciencia en particular, y voy directamente a la lección, porque es una lección como otras de 40 minutos, solo que esta es para mayor público. Entonces vamos al grano, dijo el dermatólogo. Muy bien, cuando hablamos de ciencias naturales y renovar la esperanza en la sociedad, porque ¿para qué más va a ser la ciencia, sino para renovar la esperanza en la vida? Para renovar la esperanza en el ser humano. No deberíamos renovarla porque nunca ha debido estar oscura, nunca ha debido estar opaca. Y pasa un fenómeno interesante que quiero recalcarlo primero. Si en tu buscador de Google, si en tu rutina diaria, solieras ver noticias sobre investigaciones científicas que están actualmente y todos los días por decenas y por decenas enseñándonos cómo se están curando enfermedades, se están inventando formas de energía limpias, increíbles, las formas en cómo nos hemos comunicado y cómo nos comunicaremos en el futuro, de cómo la tecnología de la información nos enseña cada día cosas increíbles. Las noticias y los artículos científicos en estas líneas son increíbles, son abrumadoras, pero no las vemos muy a menudo porque estamos viendo noticias o estamos viendo otras cosas muy bonitas, entretenidas. Pero la cuestión con la ciencia y con la enseñanza de las ciencias es el siguiente. Si en la familia y en el hogar y en el colegio no enfocamos nuestra vida en una visión científica, podemos equivocarnos y pensar sesgadamente que la sociedad está mal. Siendo muy poco objetivos, siendo muy poco científicos, podríamos equivocadamente creer que la sociedad anda mal. Obviamente ustedes, y habrán otras charlas que se encarguen de señalar las cosas que hay que mejorar. No voy a perder un segundo en esto porque para eso hay otras charlas. Esta se basa en que las ciencias naturales
lo que ofrecen es justamente lo contrario. Lo que ofrecen es una visión para resolver las necesidades, para descubrir lo que no se sabía y para, yo siempre digo esto y lo pongo en la esquina de arriba en vez de colocar la fecha, porque la fecha no me interesa tanto. Y es que la ciencia tiene como objetivo detrás de todo facilitarnos la vida, hacernos más felices, hacernos más radiantes, llenarnos de energía, hacer que las cosas nos cueste menos para avanzar hacia nuestras metas de una manera más acelerada. Y funciona. Créanme que la ciencia es la dimensión humana, porque no vamos a hablar de una fase por allá. Es una dimensión humana que es la que nos hace humanos, básicamente, y es la que nos ofrece esa opción de ser felices y de hacer felices a nuestras familias y de proponernos muchas áreas. Hoy vamos a hablar en estos minutos de 4 áreas que son tal vez las más fuertes, las más importantes de la sociedad, en las cuales se ha ido progresando desde 10.000, 15.000 años y si no más, no solamente la historia escrita, en busca de mejor salud, mejor formas de utilizar la energía, mejores formas y ágiles de comunicarnos y de trascendernos a nosotros mismos, que es la educación. En esas 4 áreas, la enseñanza de las ciencias nos catapulta siempre hacia el futuro. Vamos a continuar. Vamos a hablar de un tema en unos minutitos que para mí es quizá lo más importante y es la salud. Cuando hablamos de salud, yo prefiero decirle a mis estudiantes y les invito a los profesores y a los estudiantes que estén por acá también, a todo el público en general, que no nos limitemos a ver la salud como solo una forma de estar cómodos en la vida y de poder caminar, andar y reír y dar de cuerpo y hacer nuestras necesidades fisiológicas. Todavía no hemos terminado de evolucionar. La evolución es un proceso sin inicio ni sin fin, posiblemente. Entonces, ese sesgo de que para qué vivir tanto tiempo y vivir mucho tiempo con la calamidad o con la senectud o con deficiencias físicas no es una visión adecuada de la salud. La salud debe ser una visión en la que podamos mantener nuestro cuerpo con la fisiología completa, con nuestras capacidades intelectuales lúcidas, de manera que no solamente podamos disfrutar de la vida, sino que podamos hacer lo que todos los seres vivos quieren, prolongarnos en el tiempo y multiplicarnos. Prolongarnos en el tiempo y multiplicarnos administrando la energía y los recursos que hay en el medio. Eso es lo que hacen las bacterias, las plantas, los demás animales y obviamente nosotros. También una noticia buena. Si miramos hacia atrás, traemos la mirada hacia el presente, y luego la proyectamos hacia el futuro, la flecha nos indica que la sociedad humana está mejorando increíblemente y uno de los indicadores, solo uno, podríamos hablar de muchos, es la longevidad, que para la mayoría es uno de los mayores indicadores de que la salud anda bien. Si miramos muy atrás, muy pero muy atrás, en las eras paleolíticas, en las eras del bronce, las edades promedio de expectativa de vida eran entre 35, 36 años. Si pensamos en la Grecia antigua, en los tiempos de los vigorosos atenienses y troyanos, por muchas condiciones, la expectativa de vida no superaba los 30 años, 35. Las altas clases, eso sí, las más chineadas, podían aspirar a incluso 31 y 41 años. En Norteamérica precolombina podrían llegar en un promedio 35, 36, 30 años, posiblemente habían buenas condiciones. Si nos vamos a hace 200, 300 años, la expectativa de vida fue aumentando, llegando a inicios del siglo XX a 50 años, 49, 50 años en algunos países más desarrollados. La gente ya se estaba preocupando de que qué vamos a hacer con tanta gente si viven tanto, hasta 50 años. Hoy día es normal y ese es uno de los temas preocupantes en una actualidad económica de las jubilaciones,
pero es normal que una persona de 78 años, como mi papá, jubilado, bueno, papá es un jubilado campesino, pero con una jubilación de agricultor de lo más básico, pero hoy día, hoy sábado 21 de agosto, anda sembrando maíz y disfrutando de la mañana y del sol a los 78 años. Cuando mi abuelo tenía esa edad, ya no podía hacer eso. Yo no conocía a mis abuelas. Hoy día casi todo el mundo conoce a sus abuelos cuando están, desde que están pequeños. Las personas mayores nos duran dichosamente más. La expectativa hoy en día es en el mundo como de 72 años. En Costa Rica es un poco más. En Costa Rica se llega a los 80 en promedio, 79 los hombres, 80 y resto las mujeres, porque tienen mayor preocupación e interés por la salud. Cuando hablamos de estos niveles de longevidad y de lo que la ciencia médica, sobre todo la ciencia de la higiene en particular, quizá más importante que la medicina alopática, la higiene como tal ha llevado a la humanidad, como ven esa flecha, en una esperanza de vida cada vez mayor. Y en realidad podemos ver muchos indicadores como estos que son aportados por el Banco Mundial, donde habla de la esperanza de vida al nacer. Podemos ver unas flechitas en donde las únicas tasas que bajan son las tasas de mortalidad infantil, la prevalecencia del uso de métodos anticonceptivos se mantiene regular, pero la mortalidad de adultos baja cada vez la población aumenta porque se mueren menos personas de las que nacen. Es cierto que en cada ocasión, es cierto que en cada ocasión, este, no sé si me salí de la reunión. ¿Dónde estoy por acá? Ok, aquí estoy. Es que toqué un botón ahí y me salí de la presentación, un toquecito. Es cierto que en cada ocasión hay preocupaciones con respecto a que la población deje de crecer, que en Japón dentro de unos 50, 80 años, si la curva de natalidad sigue disminuyendo, pues nos vamos a quedar sin japoneses y otros países desarrollados. Sin embargo, no se trata de cuántos nacen y cuántos mueren, se trata de que los que nacemos, que tenemos derecho a hacer, tenemos una existencia favorecida por estas condiciones que la ciencia nos ofrece. Y digo la ciencia, no digo los credos, no digo cuestiones mágicas, cuestiones milagrosas, sino datos como el hecho de que la penicilina ha salvado más vidas que cualquier otro invento humano, que las vacunas. El hecho, por ejemplo, y muy particular, de que gracias a los avances acelerados en la forma como la biomedicina, la biología molecular, la patología moderna han permitido que en cuestión de un año prácticamente, si no menos, lográramos por lo menos desacelerar el aumento en los niveles de contagio del COVID. Si esta pandemia nos hubiera agarrado 50 años atrás, quizás muchos de nosotros hoy no estuviéramos disfrutando de este domingo, de este sábado tan bonito. Con respecto a la salud, es importante hablar no solo de longevidad, sino de otras cosas, las veces más importantes como los niveles de felicidad, los niveles en cómo las hormonas nos permiten experimentar una salud plena, experimentar un buen dormir, un buen amanecer, una buena digestión y un montón de cosas. Vamos a pasar a otro tema en el cual la ciencia no solamente todos los días nos aporta buenas noticias, decenas de buenas noticias, y es el tema de la energía. Quizás la economía del mundo, la prosperidad y la mesa de todas las casas, todas, no algunas sí y otras no, tuviesen pan, leche, café, miel, buenas carnes. Y es que la clave de la economía es el manejo de la energía. En realidad, Einstein nos había enseñado que todo es energía, ¿verdad? Y no es un descubrimiento que debemos menospreciar.
los profesores de ciencias no profundizamos nunca lo necesario para enseñarnos y enseñar a otros que todo es energía. ¿Sí se me escucha bien? Bien. Que todo, absolutamente todo es energía y que los seres humanos estamos aprendiendo desde que empezamos a manejar herramientas como piedras, puntas, flechas, troncos de madera, administrar esos recursos y esa energía del medio. Hoy día es increíble la forma como la manejamos tanto que podríamos hablar de que la mayoría de personas no conocen o conocemos cómo es que llega tanta energía disponible a nuestros hogares para tener un estilo de vida como lo tenemos. Hagamos un pequeño recorrido así ligerito en 5 minutos de cómo el ser humano aprende, cómo la ciencia nos enseña y cómo también tenemos que trasladar esto a nuestros hijos a utilizar los recursos del medio, administrar la energía y a hacernos personas cada vez más libres y poderosas. La primera forma en cómo un ser vivo utiliza la energía y la convierte en parte de su propio sistema orgánico es su propia fuerza de las mitocondrias, digámoslo así, la fuerza muscular. En los unicelulares solamente hay cilios y flagelos que les permiten desplazarse. Un dato interesante y es lo siguiente, usted coloca una bacteria en un caldo de cultivo en donde a un lado existen azúcares y en el otro lado existen, no sé, ácidos. Como que si la bacteria tuviera un cerebro, o como que si toda la bacteria en sí fuera un organismo sensible, porque lo es, se va a alejar del ácido y los flagelos, los cilios, los pelitos, van a mover esa bacteria hacia la parte del cultivo donde hay azúcares. Ella aprendió a integrar en su organismo cierta información para moverse, para utilizar su energía y moverse de lo desagradable a lo agradable, de la carencia a la abundancia, del tóxico al azúcar. Nosotros aprendimos trayendo toda esa memoria neuronal en nuestro tronco, no branquial, sino la médula, nuestro cerebro, porque todo nuestro cuerpo es un sistema nervioso, pero nuestras especies más desarrolladas, digamos, vertebrados, mamíferos, primates, cada vez tenemos más cantidad de neuronas concentradas en nuestra área cefálica. La cuestión es que vamos acumulando esa información y esa información nos permite con mayor complejidad administrar esa energía. Con mayor complejidad administrar esa energía, ya no solo muscular, sino el músculo de otros animales. Por ejemplo, los músculos de los bueyes, los caballos, nos sirvieron a nosotros para movernos más, para romper el suelo, para ganar las guerras. Y es increíble porque nuestro cerebro aprendió a manejar otros. Entonces nuestro organismo humano se amplía en los demás. Eso es una visión interesante que tenemos que trasladarle a nuestros estudiantes, a nuestros hijos, que son los primeros estudiantes. Que nosotros, el ser humano, no solo nos domesticamos a nosotros, como vamos a ver en el tema de la educación, sino que aprendemos a domesticar las demás cosas. Rompemos el suelo, utilizamos herramientas, eso es domesticar la materia. Pero domesticamos a otros seres vivos, caballos, animales, y de ahí el ser humano, posiblemente allí es donde se diferencia de las demás especies en cuanto podemos domesticar, no solo para la fuerza, como los caballos, bueyes y otros, mulas, sino también solo por el afecto, el cariño, la compañía, llámese gatos, perros y otras mascotas. Luego de que aprendemos a domesticar animales para facilitarnos la forma de aplicar la energía, me gustaría mencionar a Newton cuando nos enseña que la fuerza siempre es como una masa por una aceleración y que después a partir de esa ecuación hay una ecuación mecánica que nos dice que el trabajo
es la aplicación de esa fuerza durante una cierta longitud donde se desplaza un cuerpo. Todos los trabajos se pueden cuantificar de esa manera, pero siempre tiene que ver con la forma como se aplica una fuerza. Y lo bueno es que nosotros aprendimos a convertir otras energías, ya no la de nuestros músculos, en trabajo, y trabajo que nos beneficia para romper el suelo y hacer arrozales que alimentan a toda la población. Arroz, trigo, maíz, cebada, que sin esos granos, en una clase de química podríamos enseñar que sin esos granos, o de biología, nosotros los seres humanos no existiéramos tal y como existimos. Cuando aprendemos a utilizar esa energía, nos multiplicamos, colonizamos todos los rincones de los continentes. Después, no hay espacio para tanto animal y tanta persona, porque resulta que el ser humano es un carnívoro grande, de 20, 30, 50, 100 kilos. Un animal de tracción también es grande, no podemos convivir tantísimos. Imagínense que todas las personas tuvieran un caballo y una pareja de bueyes. Entonces, utilizamos otras formas de energía y aprendimos a manejar el fuego y los residuos del fuego como el carbón. Entonces hacemos otras cosas más increíbles y hace 150, 250 años, no solamente con toda la magia del fuego, que sería para una clase aparte, interesante porque me gusta siempre cuando hablo del fuego y de las energías, hablar un poco de cómo Prometeo casi que en Dios al ser humano con el fuego. La cuestión es que el fuego, no voy a irme en esa historia, el ser humano aprende a utilizar el fuego y a convertir la materia en energía a partir del fuego, pero lo hacemos de una forma increíble. Le metemos carbón, o sea, materia orgánica, a unos hornos, vaporizamos agua y transformamos ese movimiento de la presión del vapor en movimiento de un motor que cambia completamente el mundo. Esos motores de vapor inyectados con carbón vegetal, que por cierto nos quitan casi todos los bosques de Europa, mueven el mundo y traen barcos de Europa, América, a Asia, surcan el mundo completo prácticamente mediante las líneas que son surcadas por los trenes de vapor y se coloniza el mundo completo. Se traen productos de todo el mundo y se llevan a todo el mundo. El carbón como fuente de energía transforma el mundo y nosotros, todos los que estamos ahorita, posiblemente no anduvimos en un barco de vapor como el Titanic o no anduvimos en un tren como el famoso tren de la India, movido por vapor hace tiempo, pero el vapor hizo posible toda esa gran colonización de los idiomas, gran colonización de las energías, de los libros. Luego vean qué interesante, un poquito científico, el carbón está hecho de lo mismo que el petróleo. El carbón es una forma de carbón menos organizado, menos compacto, pero al final de cuentas, si usted se profundiza en el petróleo, es un hidrocarburo con carbono e hidrógeno bien compacto, bien fosilizado, pero en alguna vez fue carbono, en alguna vez fue carbono. Pero en las moléculas de ese petróleo, de ese hidrocarburo, como están acomodados de una manera más pequeña, más organizada, más compacta, con mayores enlaces, tienen más energía. Entonces el ser humano no se conforma con convertir la leña en carbón y mover barcos, sino que penetra un poco más en otras fuentes de energía, porque necesitamos seguir naciendo, las familias necesitan seguir obteniendo tierras y seguir teniendo beneficios. Entonces hay científicos por todo lado que quieren resolver esas necesidades y encontraron que el petróleo destilado y del cual se obtienen algunos derivados muy particulares, como la gasolina y el diésel y otros gases, permite mediante una pequeña explosión en menos espacio que los motores de vapor, generar una gran cantidad de energía. Más cantidad de energía por volumen de materia orgánica.
en este caso de los hidrocarburos. Entonces explota la demografía. Se llevan productos de todo el mundo a todo el mundo. Los barcos viajan más rápido. Automóviles. Viene Henry Ford y genera automóviles. Llegan otros eh, padres de los motores en Europa, en Asia, en América. Y se dispersa por todo el mundo el bienestar. Digo bienestar porque la población se multiplica casi exponencialmente en los últimos 150 años, 100 años para acá. Y muchos de nosotros nacimos, y nacen científicos, y nacen personas, y la gente empieza a vivir un poco más. El arroz, el trigo, el maíz y otros se dispersan por el mundo. Paralelamente, el amoníaco permite que se generen abonos agrícolas y los suelos son arados por máquinas ya no movidas por bueyes y caballos, sino por tractores. Entonces, en vez de ocupar 100 peones o esclavos para darle alimento a 50, a 100, a 200 o a 1000 personas, cada vez menos personas con una máquina producen alimento para más personas y la población mundial aumenta, la población mundial lleva más comida a sus mesas y nos queda más tiempo para otras cosas. Es que nosotros no nacimos en estos tiempos, pero si leemos autores o investigaciones sobre lo que se producía y cómo se producía y la cantidad de alimento disponible, hacia atrás había menos y cada vez siguiendo la flecha hay más comida disponible. Es increíble. Ese pequeño dato de que se ocupa menos cantidad de horas para producir más cantidad de comida, que es un resultado de todo esto que hemos estado hablando, de cómo el ser humano utiliza la ciencia para resolver cosas, eso se llama tecnología, cómo el ser humano utiliza el conocimiento, lo instrumentaliza para facilitarnos la forma de realizar el trabajo. Hace que trabajemos menos horas y tengamos mayores beneficios. Ya no solamente en el área agrícola, en el área del transporte, en el área de la construcción, se expande por todo el mundo, carreteras, casas, concreto, acero, y después aviones hace 100 años para acá, y nos movemos por todo el mundo, colonizamos todo el planeta, nacen más personas, y en proporción, si investigas bien, te vas a dar cuenta de que más personas están mejor cada año, más personas están mejor, y cuando digo mejor, es en condiciones de salud, cantidad de proteínas y calorías en su mesa, posibilidad de vivir más tiempo, menos mortalidad infantil, menos mortalidad en cualquiera de todas las edades. Y vamos a dar un paso más con respecto a esta energía. Vamos a ir acelerando acá un poco. Vamos a ponerle energía al asunto, porque nos Le voy metemos a más adentro. interrumpir un momentito, Claro, sí, claro. disculpe, voy a darles el código a los participantes. Pongan atención, por favor. Es 49NT. Voy a repetirlo. 49NT. Muchas gracias. Puede continuar, don Enrique. Genial, genial. Eso es para el quiz, ¿verdad? Entonces nos metemos más adentro de la materia, porque como Sí. decía Albert Einstein, la materia es la energía. Y le sacamos ya a algo que está más adentro, que Ernest Rutherford, que en unos experimentos de Benjamin Franklin, uno de los más grandes nacidos en este continente, nos enseña a domesticar junto con Faraday, junto con Tesla y junto con otros, a manejar la energía a niveles que ya no podemos ver, ya no en explosión, sino a utilizar esa forma en cómo fluyen los electrones, a través de un material, y cuando esos electrones viajan producen un campo magnético alrededor, y con ese campo magnético que gira alrededor se genera movimiento de motores, como nos enseñó Michel Faraday, y esta inducción electromagnética cambió completamente los hogares. O sea,
que hoy día casi todas las madres de familia, los padres y en cada casa, aunque no conozcamos los principios de la inducción electromagnética, que es súper interesante en las clases, utilizamos todo ese conocimiento y enchuflamos un abanico, lo encendemos y nos convierte esa energía eléctrica de los electrones a través de un cable en un movimiento de rotación de un motor y nos refresca. Y resulta que trabajando fresquitos producimos más, porque una persona bochornada se vuelve más lenta y más torpe. Eso dicen algunos estudios. Por eso en los lugares frescos es más productiva la persona estudiando o haciendo cualquier tipo de trabajo. Entre muchas otras cosas, tenemos refrigeradoras y esa parece trivial, pero es un invento que cambia completamente la salud y el estilo de vida de las familias. Tener alimentos guardados una semana, 2, 3 semanas o más, proteínas almacenadas, poderse refrescar en cualquier momento, la televisión, las planchas, las licuadoras, en fin, hace 70, 80 años que empiezan a aparecer todos estos inventos para el hogar, la línea blanca, la calidad de vida de las familias empieza a ser tal como nosotros la queremos y la conocemos. Antes de la electricidad, es difícil imaginar una rutina familiar en donde hubiera tiempo para leer, hubiera tiempo para el esparcimiento y otros niveles de educación que hoy conocemos. Entonces nos metemos en la energía hidroeléctrica, nos metemos en la energía nuclear, que va a ser como el futuro, de una manera obviamente mejor administrada y más tecnificada, y otro montón de fuentes de energía que hoy día nos permiten, por ejemplo, producir más energía en menos área, como las energías solares. En particular en Costa Rica. Hay datos que a veces pueden ser engañosos. Cuando decimos, por ejemplo, que en Costa Rica el 99% de energía es limpia, según el Centro Nacional de Energía, nos estábamos refiriendo a la producción de energía eléctrica, porque la otra energía es la que mueve los carros, esa no es eléctrica, esa no es limpia todavía. Una energía es limpia cuando su extracción, administración, transporte y utilización no genera muchos desechos o desarmonía en el ecosistema. Entonces, en eso falta mucho trabajar, pero hace 100 años para atrás, esa energía eléctrica no llegaba a nuestras casas. Yo recuerdo que a los 7 años, casi 8, en mi pueblo, Portón Iberia, llegó la electricidad y fue una cosa increíble. O un día que nos reunamos por ahí, hablamos sobre eso. Detrás mío pueden ver una planta de energía solar que hay en Chile. Para que vean las dimensiones, esa torre mide 250 metros y alrededor hay miles de paneles solares absorbiendo la energía del sol de manera todavía muy poco eficiente, porque si pudiéramos capturar la energía solar de 1 metro cuadrado como en un 100%, bueno, casi que le daríamos energía a toda nuestra casa toda la semana, solo 1 metro. Otro tema interesantísimo que la ciencia nos ha catapultado y que tenemos que valorar es el tema de la energía, perdón, el tema de la comunicación. Cuando hablamos de comunicación, yo me vuelvo loco porque la información nos permite hoy día ser, si lo comparáramos a la vida de un ser humano hace 100, 200, 300, 400 años, que no es nada, somos como dioses. Somos como dioses para los abuelos de nuestros tatarabuelos. Y tenemos a disposición como un día hoy, ¿verdad? Que me estoy comunicando con 10, 20, 30 y posiblemente mañana o en otros días o entre no sé cuánto tiempo me puedan volver a ver. La forma de comunicarnos. Cuando yo estaba pequeño en la casa habían como 5 libros y con esos 5 libros aprendimos todos a leer. La comunicación es la magia que nos hace seres humanos. Y cuando hablo de comunicación, si profundizamos hacia atrás, la comunicación es como el arte del ser humano de, primero, convertir todo en símbolos, convertir el universo entero en símbolos
en símbolos mentales, códigos, ya sean letras o sonidos con sus respectivos patrones que pueden ser inteligibles para que otras personas puedan recibir el mensaje. Pero es esa capacidad de significar el universo, de significar los fenómenos y convertirlos en un cierto orden, procesarlos y poderlos compartir. De esa manera, vean qué importante, nuestro cerebro se amplía en el cerebro de las demás personas y nos convertimos en un enorme cerebro social, como decía Carl Jung, en una conciencia colectiva, visto desde un punto de vista más científico. Cuando el ser humano, si investigamos un poco de historia y lo retrocedemos al momento en donde se empiezan a escribir los códigos cuneiformes, cuando se empieza a travesear con los papiros, con los pergaminos, empezamos a generar propiamente colonias, a generar propiamente civilización y a convivir. Y esa palabra quiero detenerme un minuto acá, ya casi voy terminando, a convivir carnívoros de este tamaño con otro montón. Si fuéramos tigres no podríamos vivir tantos tan cerca. La comunicación es la que nos ha permitido hacernos cada vez más tolerantes porque no necesitamos tanto la información como el comercio que tiene el vecino. El mundo de la era digital nos lleva, si nos proyectamos en 10, 20 años, a realidades o dimensiones increíbles que solo las películas de ciencia ficción apenas atisban las promesas de esta tecnología digital. La masificación de la comunicación no genera distancia, sino que permite que las personas nos hagamos, yo siempre digo, más poderosas en cuanto más libertad tenemos de influir en las otras mentes, de influir en las otras mentes y multiplicarnos realmente en ideas. Quiero dedicar, aunque sea unos 2 minutos, a esta parte de cómo la ciencia, que es la forma válida del conocimiento, porque existe muchas ideas, muchas palabras, mucho chisme y mucha cosa que se dice, que se escucha y que se escribe, más ahora que el derecho a la comunicación se ha catapultado como nunca con las redes sociales, en donde todos tenemos derecho a decir lo que pensamos, aunque ese pensamiento venga de una ocurrencia, de una especulación. Pero la educación y la ciencia, la enseñanza de las ciencias, para mí como eje central del progreso humano, tiene que permitirnos, y nos está permitiendo, ya no ser un derecho exclusivo que se tenía antes, que en donde solo los hijos de los reyes o de los caciques o de los emperadores tenían acceso a una educación de los maestros, los famosos círculos iniciados, sino que la institucionalización de la educación nos lleva a la educación a todo el mundo. Y ahorita ya no solo mediante la educación formal, sino mediante los recursos del mundo de la Internet. Existe el potencial educativo para la persona que tiene voluntad, el papá que tiene hijos y el papá tiene voluntad de entrenar, educar, formar, orientar, dirigir, como le llame, a su hijo o a sí mismo, si ya uno es adulto, a convertirse mediante el desarrollo de habilidades en un super ser humano, como decía Nietzsche, o algo que tal vez Nietzsche medio se imaginaba, en un superhombre, en una supermujer, porque puede desarrollar habilidades similares a las de un asiático, a las de un europeo, a las de un tico de hace 100 años, porque el conocimiento y los modelos están disponibles para ser vistos, seleccionados de la manera moralmente más adecuada e imitar los patrones a los que se quiere seguir. Y es que cuando se genera currículo, cuando el Ministerio de Educación construye un currículo, no se le ocurre así sobre la nada, sino que se observa cuál es el tipo de ser humano que puede responder a las necesidades de una sociedad. Un tipo de ser humano con una suma de valores que no voy a mencionar, con una suma de habilidades, con una suma de competencias que le van permitiendo ser más libre, más feliz y más poderoso, porque hacia allí es que nos debe y nos está llevando la ciencia.
les recomiendo que ampliemos nuestro banco de posibilidades, nuestro algoritmo de búsqueda en Internet, nuestro algoritmo de búsqueda en las conversaciones que tengamos. Las noticias son importantes, pero hay tantas noticias buenas que la ciencia nos arroja diariamente, y aquí voy terminando, que no tendríamos tiempo para ver. Digamos que viéramos una noticia mala por cada 2 noticias buenas. No nos alcanzarían los días de 100 años que nos queden, o 300 o 400 años, como diría Ray Kurzweil. No nos alcanzaría el tiempo para ver una sola noticia de esas negativas que aparecen por allí, porque son demasiadas las noticias buenas científicas que se arrojan diariamente en los medios de comunicación, que si no los estamos viendo es porque estamos distraídos viendo ese poquitito de malas noticias. Pero estamos muy distraídos con ese poquitito de malas noticias. Como decía Facundo Cabral, cada mala noticia hay un montón de sucesos buenos que no observamos porque estamos distraídos. Y finalmente, decirles que de la ciencia, que la tecnología, de la enseñanza, para no poner más dimensiones positivas del ser humano, nos están llevando, no es que nos deberían llevar, es que nos han estado llevando, como dice el mismo, hay un autor de un libro que se llama En honor a la ilustración, Steven Pinker, que con datos y con muchos datos y citando a otros, también muchos autores hablan de cómo un ser humano cada vez es en números más tolerante, muchísimo más pacífico por las mismas razones, y que la sociedad ideal ya existe, pero no la hemos apreciado. Para apreciarla tendríamos que resucitar a uno de nuestros tatarabuelos, o uno de los esclavos, o uno de los que vivían en los tiempos de la colonia, o de la Grecia, o de las épocas iniciales del cristianismo, que la traigamos acá, la alegría de Siquirres, por ejemplo. Vería un paraíso que ni en sus mayores imaginaciones celestiales se le hubieran ocurrido. Eso es uno de los principales mensajes que las ciencias naturales tiene y está trayendo a las aulas. Entonces, la enseñanza de las ciencias naturales, me refiero a ciencias naturales cuando hablo de cómo el ser humano descubre su universo, lo transforma a su beneficio y lo hereda cada vez con el desequilibrio que hubo ahorita en la era industrial, pero ahorita yo siento que ya, no es que yo siento, es que hay datos que nos indican que la tendencia es que ya estamos arreglando, aunque sea poco a poco, este ecosistema que casi casi se nos descarrila, ¿verdad? Se nos está calentando todavía el planeta, pero el desarrollo sostenible, sostenido por esos 17 objetivos de la ONU, nos genera muy buenas promesas, nos generan demasiadas buenas promesas para los Deseamos agricultores. agradecerle ¿Sí? su presentación. Deseamos agradecerle su presentación, don Enrique. Nos encanta la visión de su presentación, de su charla, con un mensaje tan positivo, ¿verdad? Así es que el tiempo nos agotó. Tenemos que prepararnos para la próxima temporada y a los participantes que para de hoy en 8 todavía se van a presentar más charlas para que los revisen, por favor. Muchísimas gracias y buenos días. Hasta luego. Muchísimas gracias, muy buena charla, que pasen buen día.